¿Qué tal amigos de los tiempos? Bienvenidos a este espacio informativo, como siempre, con las noticias de último momento. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que, bueno, prácticamente ha generado una serie de controversias el día de ayer. Ayer justamente el precandidato Jorge Tuto Quiroga prácticamente ha dado una declaración en sentido de que se pone al margen de las tres encuestas que se había pues acordado en el bloque de unidad. Sin embargo, a partir de ese instante, una serie de informaciones, controversias se ha suscitado al respecto. Trataremos en esta oportunidad, en este espacio informativo, a través del vocero Guillermo Mendoza, vocero del señor Jorge Tuto Quiroga. Vamos a hablar al respecto, señor Mendoza. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a los tiempos. Bienvenido. Muy buenas tardes, Rudy. Gracias a los tiempos, gracias a ustedes más bien por permitirnos este contacto con la población. Muchísimas gracias a usted. Bueno, empecemos por lo siguiente, señor Mendoza. Al parecer, bueno, ha habido una serie de noticias importantes a lo largo, bueno, generadas el día de ayer y a lo largo de esta mañana. ¿Cuál es la posición exacta del señor Tuto Quiroga, pues al ponerse al margen de estas tres encuestas ya acordadas previamente? Sin embargo, muchos sectores, incluso políticos, han un poco considerado como si estuviese pues prácticamente, como se dice habitualmente, tirando la toalla al bloque de unidad. ¿Cuál es el concepto real de este anuncio que hizo el precandidato Tuto Quiroga? Sí, gracias por la pregunta. A ver, el concepto real es lo que ha dicho todavía en su conferencia de prensa, en su mensaje. A ver, él no está, naturalmente no está abandonando el bloque real. Lo que está haciendo es alertar a quienes componen el bloque real, a quienes componen el bloque real, el riesgo que tiene en este momento, una vez lanzada la convocatoria de elecciones por el Tribunal Supremo Electoral, de realizar un no legal que está previsto en la ley sobre 29 para la realización de este tipo de encuestas. De una precisión que no estamos en un estado pleno de derecho. Es decir, debemos entender que estamos a punto de cumplir 20 años de un gobierno que nos ha llevado a los bolivianos a la situación en la que estamos, con países para poder sacar nuestros dólares del banco. Entonces debemos ser muy prudentes. Quienes estamos en el ámbito de la oposición debemos ser muy prudentes para evitar cualquier posibilidad de que se utilice la justicia, de que se utilice la normativa, queriendo inhabilitar a posibles candidatos opositores. Esto es lo que ha alertado ayer Jorge Tuto Quiroga, al mismo tiempo ratificar su permanencia en el bloque. Eso significa que indudablemente, pues también seguramente este tema de las tres encuestas no está del todo desechado. En algún momento también, pues Tuto Quiroga ha afirmado que se podría planificar o de alguna manera acordar para otras fechas posteriores. Correcto, correcto. Es decir, esa es la mirada. Lo que estamos diciendo, lo que ha dicho Jorge Tuto Quiroga en la posición que estamos desde el IRE es debemos ir con la mayor unidad posible en la oposición. Naturalmente, uno de los mecanismos, o el mecanismo para determinar quién va a ser el candidato es una encuesta. Lo que hay que hacer es actuar con prudencia en este momento histórico determinado para, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa y sin correr ningún riesgo, podamos realizar esta encuesta más adelante, mayo, junio. No existe una razón por la que debamos correr un riesgo de la naturaleza del que estamos haciendo una encuesta que podría interpretar una justicia que no es independiente, podría interpretar como que está violentando la norma. Una pregunta que tiene que ver justamente con este acuerdo que se ha suscrito. ¿En algún momento no se tomó en cuenta estas posibilidades de alguna forma de que pues, el Tribunal Supremo Electoral de alguna manera podría inhabilitar si es que se diera el caso de una posible encuesta? ¿No se había conversado esta probabilidad antes de asumir el acuerdo? Claro que se tomó en cuenta. Por eso es el verificativo de la encuesta estaba inicialmente previsto para el anterior fin de semana.
Lamentablemente, por indecisiones de miembros o de algún miembro del propio bloque de unidad, por dilaciones de algún miembro del propio bloque de unidad, se retrasa el verificativo, la efectivización de la encuesta y nos genera este inconveniente porque en ese transcurso, en ese tiempo, el Tribunal Supremo Electoral lanza la convocatoria de elecciones a partir de la cual existe cierta normativa que quienes van a ser actores del proceso electoral deben cumplir. Desde la perspectiva del análisis, señor Mendoza, ¿cuál es la lectura que usted hace con respecto al bloque de unidad? Obviamente usted como portavoz, pero también, sin duda alguna, el precandidato Tuto Quiroga. Es decir, evidentemente hay una serie de resquebrajamientos o de alguna forma se mantiene sólido, que a la larga un poco se podría un poco reestructurar este bloque de unidad. A ver, la construcción de la unidad en un espacio tan diverso como de la oposición como Bolivia es siempre trabajoso, es siempre una construcción que hay que irla cuidando como cuando tiene un obrito en sus manos, ¿no es cierto? Es trabajoso, es frágil, entonces debemos hacerlo con muchísimo cuidado. Yo estoy absolutamente convencido de lo que dice tú, es decir, estamos inexorablemente destinados a entendernos en el ámbito de la oposición. Lo que yo lamento, y lo debo decir con absoluta claridad, lo que yo lamento es que este reto que tiene que ver con cuidar la posibilidad de inhabilitaciones, usted está siendo utilizado por un miembro del gobierno para que queda claro por las expresiones públicas en los últimos 2 meses, en cualquier lugar en el que en cualquier lugar del que tú has visitado, las expresiones nítidas, espontáneas, de la gente de esperanza en la posibilidad de que tú seas la persona que nos pueda sacar de la crisis. Por otro lado, tú lo has manifestado ayer, estas próximas horas va a utilizar para tener contactos personalizados con los miembros del bloque de unidad, explicándoles por qué la decisión, por qué su posición y cuáles son los riesgos que no debemos correr en este momento. Y voy a decir con nombre y apellido, ¿no es cierto? Lamentablemente, creo que se ha desesperado, se ha precipitado don Salvador Medina al intentar atribuirle a Jorge Tuto Quiroga un incumplimiento, digamos, de lo que se había establecido dentro del bloque de unidad. Lo que está haciendo Tuto es lo que estos últimos 20 años. Tuto en los últimos 20 años ha alertado a los bolivianos de muchas cosas que iban a ir pasando. No le parte de nuestra campaña hemos utilizado para recordarle al pueblo boliviano estas alertas que nos hacen. Hoy nuevamente nos está alertando y deberíamos, por experiencia, por razonabilidad, hacerle caso. Dadas las circunstancias en las que indudablemente se ha estructurado este tema, sin duda alguna, no solamente en este caso el señor Tuto Quiroga podría, digamos, en un caso hipotético ser perjudicado o inhabilitado, también por su parte podría ser Doria Medina. En ese sentido, lo que no se entiende es por qué, si es que la situación puede de alguna manera pues abarcar a ambas personas o a ambos precandidatos, ¿por qué no ponerse de acuerdo pues, una posibilidad, qué sé yo, futuro para poder de alguna manera reestructurar nuevamente estas encuestas? Es una duda que nosotros también tenemos, es decir, lo que le estamos pidiendo a la Asamblea es responsabilidad. Es decir, nada cambia si se hacen este fin de semana o si se hacen dentro de un mes, en términos de lo que significaría el bloque de unidad con un candidato, ¿no es cierto? Más dada la experiencia, y esto es casi inentendible, por lo menos para mí, es decir, con Samuel ya tenía una experiencia de esta naturaleza. En el año 2015, cuando él era un alto dirigente de Unidad Demócrata, a sus candidatos en el 227 entre concejales y asambleístas los inhabilitaron también, precisamente utilizando el argumento de que habían disminuido encuestas. Si uno es verdad, ni siquiera en ese momento Unidad Demócrata presentó las encuestas de manera formal, simplemente fue una filtración que fue utilizada
por el gobierno del MAS, como otro presidente, pero el mismo gobierno que esté del movimiento socialismo, para inhabilitar 227 candidatos, con Ernesto Suárez 228 candidatos. Esto ya le pasó a don Samuel Medina el año 2015, y es por eso que resulta, desde mi punto de vista, casi inentendible que, habiendo esa experiencia, insisten en hacer una cosa parecida. Es decir, el bloque de unidad se puede mantener, el mecanismo de candidato único se puede mantener. Lo que se está planeando es modificar los tiempos con el fin de cumplir la normativa vigente y no correr ningún riesgo. ¿Usted cree que en términos generales se está politizando demasiado un tema que se puede de alguna manera enmarcar dentro de lo que significa o dentro de lo que está mandando el tribunal del órgano electoral? Absolutamente, absolutamente. Lo que tú planteas, lo que tú me has planteado en la pregunta anterior es de absoluto sentido común, ¿no es cierto? Es decir, no politicemos esto, no intentemos utilizar esto como un instrumento para dañar a uno de los candidatos del bloque de unidad, sino intentemos más bien ponernos de acuerdo, mantener el mecanismo de selección del candidato único y que los que ponernos de acuerdo en términos de que esto se haga más adelante sin correr riesgos que efectivamente tiene nuestro país en términos de paz. Muchos sectores, el señor Mendoza, entre ellos el vocal Tawichi se ha referido al tema justamente, de alguna manera, pues tomándole la palabra al señor Tuto Quiroga en sentido de que sí se tiene que obedecer el mandato del Tribunal Supremo Electoral, obedeciendo las normas. En ese sentido, pues lo que de alguna manera estaría reclamando Tuto Quiroga es enmarcarse dentro de lo que significa la legalidad y más allá, digamos, de este tema exclusivamente, divorciando completamente el bloque de unidad que se refiere, digamos, a otro aspecto. Es decir, son dos temas importantes y al mismo tiempo distintos. Sí, efectivamente, a ver, y no solo el vocal Tawichi, yo he visto esta mañana, recorrer varios medios de comunicación, a varios vocales del Tribunal Supremo Electoral que tienen más o menos el mismo criterio. También hemos visto esta mañana recorrer medios de comunicación a distintos analistas que saben. Debemos entender que vivimos en un estado de instituciones demolidas, en un estado de instituciones fuertes, razonablemente independientes, no dependiente del órgano ejecutivo, no dependiente de decisiones políticas. No puede interpretar que estas encuestas se puedan hacer en tanto no sean difundidas de manera oficial. Lamentablemente no vivimos en un estado de esa naturaleza. Estamos en un país que tiene presos políticos, ¿cierto? Estamos en un país que tiene estos antecedentes de lo que ocurrió en 2015. Lo mismo que hizo, o por lo mismo que los sancionaron a la Unidad Demócrata, hizo un candidato en la Ciudad de La Paz, era un candidato afín al régimen, y no tuvo las mismas consecuencias, esa misma acción no tuvo las mismas consecuencias legales. Entonces, es de razonabilidad, es decir, ¿por qué correr riesgos cuando simplemente se puede modificar la fecha del veredicto? No estamos pidiendo que se modifique el mecanismo de selección del candidato del bloque opositor, estamos pidiendo que se modifique la fecha en términos de no correr riesgos, ¿sí? De cumplir la ley, pero eso tiene que ser el segundo elemento de mediación de cumplir la ley y además de no correr riesgos debido a las circunstancias que vive el país. Dos preguntas más, señor Mendoza. Una tiene que ver con lo que pues hablábamos anteriormente al inicio de esta entrevista. Una vez más reitero, para ojos de los bolivianos y muchos otros sectores políticos, pues prácticamente Tuto Quiroga estaría un poco pues con un pie fuera del bloque de unidad. Usted como vocero rectifica y obviamente también corrobora la plena convicción de Tuto Quiroga de permanecer con el bloque de unidad. Absolutamente. Ratifico el pleno convencimiento de la convicción, la agencia de Tuto Quiroga de mecanismo para enfrentar el proceso electoral se construye con la mayor unidad posible. En personal, tengo una convicción que más las instituciones razonables que deben ser miembros del
continuidad. Todo esto entonces, todavía estamos cumpliendo que debemos ser muy claros. La continuidad de la definición, te decía, una parte de la próxima semana, nuevamente lo que me hace volver a cuestionar, porque lo que ha hecho, porque tú yoga libre, que a un partido político, a un que no hay ninguna posibilidad desde el punto de vista de un proceso electoral, permanecer inhabilitando candidatos que puedan ganar esta elección. Finalmente, una última pregunta, señor Mendoza, tiene que ver un poco con lo que ha sucedido en semanas anteriores. Se ha dado a conocer de que no solamente, pues dentro de estas tres encuestas acordadas, estuviesen obviamente los precandidatos que conforman el bloque de unidad, sino también otros candidatos, o mejor dicho, otros precandidatos, como es el caso en estas circunstancias, por ejemplo, del expresidente Evo Morales. ¿Esto se mantiene todavía? Es decir, que otras personalidades, o en este caso como el expresidente Morales, pueda participar de estas tres encuestas. Sí, lo que tiene es inherente además a los riesgos que corremos estas preguntas, entre las cuales está esta medición de los digamos que no son necesariamente lo que ha sido por una filtración más oficial de lo que los mecanismos la se bastante por varios técnicos esas preguntas, pues estas preguntas que han sido las preguntas que se estaban yo tengo la absoluta convicción de que va a volver a solidificar porque no, 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 esas que que van a estar en la boleta, digamos, que va a las para elevar esta Bien, señor Guillermo Mendoza, vocero de Tuto Quiroga en Cochabamba. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta conexión tan importante y obviamente también pues seguramente estaremos pendientes de lo que pueda suceder más adelante desde la perspectiva siempre pues con miras a las elecciones de 2025 y obviamente también todo lo que va a significar posteriormente el bloque de unidad. Muchísimas gracias, señor Mendoza, por estar en los tiempos. El agradecido soy yo y a ti a los tiempos, para que me guste esto, para las gracias. Muchísimas gracias en todo caso también a todos ustedes por seguirnos en nuestra página web del periódico Los Tiempos. En cualquier momento estaremos con otro espacio informativo, siempre, siempre pues con el afán de informarles. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.